Capítulo 5. Nuestros verdaderos valores. Por increíble que parezca, muchas personas vivimos autoengañadas respecto a cuáles son los valores que aplicamos en la vida diaria. Rafael Ayala, con su estilo sencillo y claro, nos ayuda a comprender cómo desarrollar la integridad necesaria para vivir conforme a lo que creemos. Ahora que hemos comprendido la diferencia entre los valores y los principios, resulta importante identificar cuáles son nuestros verdaderos valores. Por increíble que parezca, muchos de nosotros tenemos y nos regimos por valores que no hemos identificado, o que según nosotros no practicamos. Y para nuestro infortunio, no aplicamos regularmente aquellos valores que decimos y creemos tener. Este autoengaño respecto a nuestros valores no es algo que hagamos de manera predeterminada. De hecho, lo más probable es que ni siquiera nos hayamos dado cuenta de ello. La clave para identificar cuáles son nuestros verdaderos valores consiste en distinguir las intenciones de nuestros actos, ya que regularmente solemos confundirlos. Y eso es lo que provoca que tengamos una concepción errónea de los valores que practicamos. Confundimos nuestra intención con lo que hacemos o lo que decimos. Recordemos que un valor es algo que es valioso para nosotros. Esto significa que los valores no solo son aquellos que se relacionan con la ética, tales como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, entre otros. También son valores cuidar la salud, convivir con nuestra familia, ganar dinero suficiente para suplir las necesidades y algunos deseos nuestros y de los nuestros. Crecer profesionalmente es otro valor, es decir, todo aquello que sea importante para nosotros. Recuerde, valor es aquello que es importante para usted. Le voy a pedir lo siguiente. Tómese unos minutos y anote cuáles son sus valores principales. Recuerde, puede incluir tanto los de tipo ético como los de tipo práctico. Si ya los anotó, le voy a pedir que los compare con lo siguiente, o que responda a esta pregunta. En el último mes, ¿cuánto tiempo le ha dedicado a las cuestiones que estableció como valores? Si, por ejemplo, usted me dice que un valor muy importante para usted es la salud, me gustaría saber cuántas horas de ejercicio ha practicado usted este último mes. Me gustaría conocer cuál ha sido el tipo de alimentación que ha tenido en este último mes. Si de pronto usted descubre que no ha cuidado su alimentación y que tampoco ha practicado suficientes veces el ejercicio, lo más probable es que se esté autoengañando, creyendo que usted practica ese valor, pero la realidad es que no. Y usted tendría hechos para demostrarlo. Si alguien me dice que su valor principal o uno de los más importantes es la honestidad, yo le preguntaría, ¿ha mentido últimamente? En ocasiones ni cuenta nos damos y ya nos acostumbramos a decir mentiras y decimos que nuestro valor es la honestidad. Recuerdo una historia que narraba que un padre lleva a su pequeño al circo. Van felices los dos, van a comprar los boletos para entrar, el pequeño ya tiene una semana diciéndole papá, llévame al circo. Finalmente su deseo va a ser cumplido. Cuando están en taquilla, hay un letrero que dice los precios. Un precio para adultos, un precio para niños y finalmente dice, menores de 7 años entran gratis. El pequeño apenas un mes antes había cumplido los 7 años. El papá piensa unos segundos y le dice a la persona que está vendiendo los pases de entrada, deme un boleto para adulto y uno de niño.
El joven que está en taquilla le dice: Señor, pues ¿cuántos años tiene su hijo? Dice: ya tiene 7 años. Oiga, si usted me hubiera dicho que tiene 6, yo no me habría dado cuenta y su niño hubiera entrado gratis. Y el papá le responde: sí, seguramente a usted lo hubiera podido engañar, pero a mi hijo no. ¿Cuál es la lección que está detrás de todo esto? Este padre de familia realmente valoraba la honestidad y no iba a vender por una cantidad tan baja como la entrada a un circo la oportunidad de educar a su hijo en la importancia de la honestidad, ni tampoco iba a vender él sus propios valores. Pero en ocasiones nosotros lo olvidamos y podríamos haber sido partícipes de la misma circunstancia y decir: me da uno de adulto y el niño entra gratis porque todavía no tiene 7. Y si el pequeño voltea con unos ojos que nos dice: papá, ¿qué pasa? Ya cumplí los 7, uno le regresa la mirada con un mensaje de: ni se te ocurra decirlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando? Que realmente no tenemos el valor de la honestidad, o cuando menos no en la magnitud que creemos tenerlo. Si realmente creemos y tenemos un valor, entonces le vamos a dedicar tiempo y lo vamos a poner en práctica. Para conocer nuestros verdaderos valores y la importancia que le damos a cada uno de ellos, es decir, su jerarquía, debemos analizar qué hacemos cuando tenemos escasez de recursos. Nuestros principales recursos, que por cierto son limitados, son el tiempo y el dinero. Nunca vamos a tener suficiente tiempo para hacer todo lo que nos gustaría hacer. Y la mayoría de las personas no tienen o no tenemos economía ilimitada para invertirla sin restricciones en lo que queramos. Es decir, cuando usted y yo tenemos recursos limitados, no tenemos alternativa sino dar prioridad a aquellas cosas en las que vamos a invertir esos recursos. Uno es el tiempo, el otro es el dinero. Los valores no son conceptos que están perdidos en el aire, o palabras bonitas, dignas, para poner en una pared o en el frente de la oficina. No. A lo largo del tiempo, he aprendido a identificar de una manera práctica cuáles son los verdaderos valores míos, los de los demás o los de una organización. Y el asunto es muy sencillo. Dejemos de hablar de valores como algo abstracto, como conceptos, como ideas, y vamos a irnos a lo práctico, a lo aplicable. Los valores son conductas, son comportamientos. Usted dígame, ¿a qué le dedica su tiempo? ¿De qué habla? ¿Cómo actúa? ¿Y en qué invierte su dinero? Y yo le voy a decir cuáles son sus valores. ¿Usted quiere conocer mis valores? Conozca en qué invierto mi tiempo y mi dinero. Vea qué hago, no qué pienso. Ahí es donde está el riesgo y la confusión. Muchos pensamos que nuestros valores son aquellos ideales en los que creemos, independientemente de que los apliquemos o no, independientemente de que vivamos o no de acuerdo a esos pensamientos. Pero la realidad es otra. La realidad no es qué estamos pensando, la realidad es qué estamos haciendo. Y nuestra tendencia, no con mala intención como mencionaba al principio de este capítulo, sino de una manera inconsciente, nuestra tendencia es a pensar que nuestros valores son lo que creemos y nos juzgamos a nosotros mismos con base en nuestras intenciones y no con base en nuestros hechos. Me voy a explicar mejor. Imagine que me aplican a mí una evaluación, un cuestionario respecto a qué tan buen hijo soy. Y finalmente dice, anote aquí del 1 al 10 cómo considera que es la relación que usted tiene como hijo respecto a su madre. Y entonces yo pienso, bueno, la verdad, yo quiero mucho a mi mamá, tengo la intención de un día llevármela de viaje, de visitarla más seguido, me gustaría poder darle más cosas, pues no soy tan mal hijo, entonces,
Pues para no presumir me voy a poner un 9. Ahora imagine que la misma pregunta se la hacen a mi madre respecto a mí. Necesito que evalúe a Rafael para ver qué tan buen hijo es. Si usted lo calificara del 1 al 10, ¿qué número le pondría? Y vaya, ella con corazón de madre dice, ay, no puedo ser tan cruel de decirle la verdad. Entonces, pues le voy a poner un 8 para que no se sienta mal. Pero adentro la realidad es que pensaba que me merecía un 6. ¿A qué se debe la diferencia de evaluaciones? A que ella me está juzgando o evaluando no con base en mis intenciones, sino en mis hechos. Si realmente me comunico con ella, si le dedico tiempo, si no lo hago, si le trato bien. Pero por la otra parte, yo tiendo a juzgarme con base en mi intención. Y eso es una gran diferencia. La pregunta es, ¿qué considera usted que es lo real? ¿Lo que yo pienso o lo que yo hago? Y la respuesta es muy sencilla. Nuestros actos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Es fundamental que usted y yo aprendamos a identificar cuáles son nuestros verdaderos valores. Y la manera más sencilla es a través de reconocer a qué le estoy invirtiendo mi tiempo, a qué le estoy invirtiendo mi dinero. Si usted me dice que es muy importante para usted la salud, regresando al ejemplo inicial, y no invierte en hacerse un chequeo médico anualmente, no invierte en alimentos más sanos, no invierte tiempo en hacer ejercicio, discúlpeme, pero pienso que para usted no es importante la salud. Usted cree que es importante para usted, pero la realidad refleja que no, porque si lo fuera, invertiría su tiempo, su dinero, su energía de una manera diferente. Este mismo parámetro es excelente para medir los verdaderos valores que están en juego en una empresa, en una organización. Infinidad de veces he entrado a oficinas de clientes donde se encuentran ahí los valores de la empresa. Parte de la planeación estratégica de ellos, de su misión, de su visión y los valores. Sin embargo, he aprendido que no debo dejarme impactar por ellos, independientemente de que tengan una excelente redacción y maravillosas intenciones. ¿Cómo puedo identificar yo los valores que rigen en esa organización? Muy fácil. Déjenme ver sus presupuestos. ¿En dónde están metiendo el dinero? ¿A qué le dan importancia en una junta? Si de pronto se ven obligados en una reunión a reducir el tiempo de la misma, ¿qué temas van a sacar de la agenda? Obviamente, los que para ellos son menos importantes. Déjeme traducirlo. Los que tienen menos valor. Cuando hay un problema económico, ¿qué áreas son las que recortan primero? ¿A cuáles de ellas les reducen el presupuesto? Me he encontrado con varias empresas que en sus valores dicen, nuestra gente es primero, nuestra gente es lo más importante, nuestras personas son el principal capital que tenemos. Pero cuando hay escasez de dinero, lo primero que recortan es el presupuesto de recursos humanos. Y entonces sale la verdad. Creen que ese es su valor principal, pero sus actos nos muestran y nos exponen que no es así. La intención al yo decirle todo esto no es generar incomodidad o sentimiento de culpa, no. El propósito de esta exposición es que usted y yo nos quitemos ese velo que tenemos en nuestro entendimiento respecto a cuáles son nuestros verdaderos valores. He conocido infinidad de personas y de ejecutivos que me dicen que para ellos lo fundamental es su familia, y veo que con el paso del tiempo pierden su familia. ¿Por qué? Pues porque seguramente el tiempo libre que les quedaba, que por cierto tal vez era muy poco, porque había mucho tiempo dedicado al trabajo, lo cual se puede entender. Sin embargo, recuerde, nosotros no controlamos las consecuencias en los principios. En donde yo invierta más mi tiempo es en donde voy a tener yo frutos. Entonces, si estas personas, el poco tiempo libre que les quedaba, lo dedicaban a visitar a los amigos, a meterse a la televisión, o a descansar simplemente, dormirse en casa,
Y no lo invertían en convivencia con los hijos, en platicar con la esposa, en tomarse un tiempo para conversar de cosas que no fueran obligaciones y divertirse un poco en familia, pues entonces no iban a tener el fruto correspondiente. Lo que yo le quiero decir con todo esto es que hay dos alternativas cuando estamos viviendo una aparente contradicción como la que estoy describiendo. Una de esas opciones es que usted y yo nos estemos autoengañando y no nos hayamos dado cuenta de que nuestros verdaderos valores son otros. De que hemos creído, pensado que tenemos valores, pero tal vez lo decimos porque creemos que es lo correcto, pero en el fondo de nuestro ser realmente no son parte nuestra. No los creemos realmente. Suponemos que es lo que deberíamos creer y nos estamos autoengañando. Y tal vez lo que deberíamos es de reconocer cuáles son nuestros verdaderos valores. La otra alternativa que puede estar sucediendo es que el tremendo ritmo en el que estamos viviendo nos ha desenfocado y hemos perdido el norte. Ya no volteamos a ver la brújula, sino que el día a día, el trabajo, el conseguir dinero y todas las circunstancias de la vida diaria nos han llevado a desubicarnos y hemos dejado a un lado lo verdaderamente importante para nosotros para enfocarnos y darle nuestro tiempo y nuestro dinero a lo que no es tan importante. Y entonces estamos viviendo una contradicción sumamente peligrosa. Hoy es tiempo de detenernos y de decir, déjame analizar mi vida, déjame ver cuáles son mis verdaderos valores. Le recomiendo que sustituya en su vocabulario la palabra valores por la de conductas o comportamientos. Dejemos ya de pensar que un valor es algo que creemos y empecemos a entender y a considerar que nuestros valores son nuestros actos, nuestras conductas, nuestros comportamientos. Si lo hacemos así, vamos a ser mucho más realistas y vamos a identificar de manera más fácil los valores que los demás tienen. Esto es sumamente aplicable a las empresas y a las organizaciones. Señor o señora empresaria, ejecutivos o ejecutivas, necesitamos reconocer que los valores que estamos promoviendo en nuestra organización están más relacionados con nuestros actos y con las decisiones que tomamos que con la lista de valores que está incluida en la información oficial de nuestra organización. Sus acciones y decisiones son el verdadero y principal mensaje sobre lo que ustedes valoran y le estamos diciendo al resto de los empleados, si tenemos un puesto de autoridad, que eso es lo que ellos deberían de hacer. Recuerde, en qué se está invirtiendo el tiempo y en qué se está invirtiendo el dinero muestra la jerarquía de valores que tenemos. Vivimos con recursos limitados. De hecho, la administración de una empresa no es otra cosa sino el poder dar los mejores resultados posibles a pesar de la limitación de recursos que tenemos. Siempre vamos a estar limitados de recursos. Me ha tocado a mí trabajar o colaborar con organizaciones en que entran conflictos de valores y tenemos que desmenuzarlos y ver qué es lo que está sucediendo de fondo. En ocasiones he encontrado que creen que sus valores tienen todos el mismo valor. Vamos a suponer, tienen una lista de 6, 7 valores que son los valores que representan a la organización y dicen, todos son igual de importantes. Pero la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque cuando hay limitación de tiempo o de dinero, vamos a decidir a qué actividades, a qué áreas o a qué departamentos son a aquellos que vamos a dedicar ese capital. Y no tenemos alternativa sino establecer una jerarquía. Y esa jerarquía va a estar reflejada en valores. Le pongo un ejemplo. Una fábrica que está produciendo y que tiene como un valor, 1, producir utilidad para los accionistas. Otro valor, darle un excelente servicio al cliente. Y un tercer valor, cuidar la seguridad de los empleados. La seguridad es muy importante porque nuestra gente es muy importante. Tienen esos valores y creen que todos tienen el mismo peso.
Pero vamos a poner una situación donde las limitantes empiezan a surgir. Pensemos que van atrasados en su proceso de producción. Entonces tienen que acelerar el proceso, trabajar más horas, meter tiempos extras, y eso va a golpear la utilidad de los accionistas. Pero bueno, tenemos el valor de que hay que darle un buen servicio al cliente. Y estamos comprometidos a entregar el fruto de la producción en cierta cantidad y en cierto tiempo. De pronto, a la oficina del director de esta planta, de esta fábrica, entra la persona de calidad y le dice: licenciado, ingeniero, tengo que informarle que si seguimos produciendo de la manera que lo estamos haciendo, ponemos en riesgo a los empleados. Las horas trabajadas, el cansancio, la velocidad con la que estamos operando el equipo incrementa las posibilidades de un accidente. Estamos aumentando riesgos. Aquí tenemos un recurso limitado que es el tiempo. Y están jugando 3 valores. Cuidamos la utilidad al no meter tanto gasto, le damos más importancia al dar un buen servicio al cliente, o mejor, bajamos el ritmo para proteger la seguridad de los trabajadores. La realidad es que la limitante del recurso tiempo va a obligar a este director de planta a tomar una decisión. Y su decisión va a reflejar cuál es la jerarquía de valores en ese momento. Y el mensaje va a ser muy claro para todas las personas que se enteren. Lo más importante, vamos a suponer que este hombre decide es: no, vamos a cuidar la seguridad de la gente, baja el ritmo. Ni modo, ya negociaremos con el cliente, vamos a hablar con él. Toda la planta va a entender: la seguridad es primero, esta empresa nos protege. Si por el contrario dicen: ni modo, lo siento, tenemos que seguir produciendo, y es más, avísale a las personas que van a tener que quedarse más tiempo de lo pensado. Bueno, queda claro que el dar el resultado al cliente es lo más importante, y en segundo o tercer término van a estar la cuestión de seguridad y de los trabajadores. Vamos a ser prácticos. No estoy buscando qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Lo que quiero que reconozcamos es la congruencia que hay entre lo que creemos que son nuestros valores y aquellos que realmente practicamos. Porque hay algo muy importante con la congruencia. Cuando lo que nosotros creemos coincide con lo que nosotros hacemos, lo que obtenemos es paz. Fíjese bien, incluso si no logramos obtener el resultado que estábamos buscando, no llegamos al resultado ideal, pero estamos conformes y contentos, satisfechos con nosotros mismos, porque actuamos correctamente, de la mejor manera posible, podemos tener paz a pesar de que no tuvimos el 100% del resultado. Y la mejor medicina o el mejor regalo, el mejor logro, es cuando además del resultado, lo obtuvimos de la manera correcta. Y entonces no solo tenemos el fruto, el éxito, sino también tenemos paz. Por eso es muy importante identificar nuestros valores verdaderos, dejar de autoengañarnos o simple y sencillamente reconocer que esos valores son otros. Seguramente no serán malos, pero no nos habíamos dado cuenta que teníamos una jerarquía de valores distinta a la que pensábamos tener. Reflexionemos, detengámonos unos segundos y analicemos cuáles son nuestras conductas más comunes, en qué invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero. Eso va a reflejar nuestros verdaderos valores. Capítulo 6. Valores y carácter. En este capítulo conoceremos 6 ideas prácticas para desarrollar nuestro carácter. Ahora que sabemos cómo identificar nuestros valores, resulta sumamente importante llevarlo al terreno de la aplicación real, a nuestra vida, a las diferentes áreas de nuestra vida, nuestra área laboral, profesional, familiar, personal, de salud, economía, etc. ¿Qué es lo realmente importante para usted? En este momento, en su vida, ¿realmente desea mejorar su ingreso? ¿Realmente quiere tener una mejor economía? Bueno, entonces va a tener que dedicar tiempo, invertir en aquellas actividades que le generen dinero. No podemos esperar invertir en un área
y recibir fruto en otra. Recuerde, los principios gobiernan. ¿Qué es lo que usted realmente desea? ¿Quiere gozar de su familia? ¿Quiere conocer cuáles son los verdaderos valores que están siendo aplicados en su familia? Recuerde que la fórmula es muy sencilla. ¿Cuáles son sus conductas y a qué le están dedicando como familia el tiempo y el dinero? Hemos aprendido que necesitamos pasar de las intenciones a las acciones. Como dice el viejo refrán, hechos son amores, no buenas intenciones. Y tal vez este sea un buen momento para hablar sobre nuestras expresiones de amor, principalmente en casa. Quizás muchos de nosotros valoramos el dar amor a nuestra familia y seres queridos. Aquí también aplica el mismo principio. Lo importante no es qué sentimos hacia esas personas o qué emociones experimentamos cuando estamos con ellas, sino qué hacemos al respecto y qué les expresamos. He conocido padres y madres de familia que me dicen, mira, una manera de expresar mi amor es trabajar para darles lo que yo no tuve, que tengan más. Y es válido, y no cuestiono la intención y sinceridad de ello. Pero nuestra naturaleza humana respecto al amor no solo se satisface a través de identificar que alguien está trabajando para darnos un mejor futuro. Le repito, me parece una excelente intención y no hay que dejar de hacerlo. Pero las personas necesitamos recibir expresiones de cariño. Es decir, palabras bonitas, palabras de ánimo, literalmente escuchar te amo, te quiero. Una pregunta interesante resulta la siguiente. ¿Hace cuánto que no le dice a sus seres queridos literalmente te amo, te quiero mucho, eres importante para mí? El contacto físico es otra área importante. Algunos dirán, bueno, es que Rafael, yo no soy una persona muy expresiva. Exactamente de eso es de lo que hemos estado hablando. Yo no dudo en que algunas personas pueden o podemos tener un temperamento que sea menos expresivo. Pero para eso vamos a desarrollar carácter. Por eso adquirimos valores que se van a convertir en conductas. Y si el valor importante para mí es darles a mis hijos de mi amor, pues voy a conquistar mi temperamento que es poco expresivo y voy a desarrollar carácter de esta manera. Decido ir a decirles que les quiero. Decido invertir mi tiempo para tomarnos un sábado, un domingo o una tarde y convivir juntos, disfrutar, no estar regañando y esperando que todo salga perfecto. Se trata de convivir. Voy a desarrollar carácter para conquistar mi temperamento y ser más expresivo, dar abrazos. Incluso en algunas familias, ya cuando un miembro de la misma familia recibe un abrazo, se siente incómodo. ¿Qué significa eso? Que no está acostumbrado, que tiene temor, que los valores que han reinado en esa familia no son, o cuando menos no está incluido, el de la expresión de cariño. Y tenemos que trabajar en esas áreas. Igualmente, en una empresa, tal vez decimos que es muy importante para nosotros en la empresa escuchar a los demás, considerarlos, respetarlos, y en una junta, cuando alguien opina distinto a mí, no estoy dispuesto a escuchar sus argumentos. Mi conducta está matando los valores que tratamos de promover. ¿Quiere gozar de su familia? Le decía, un ejercicio interesante es aplicar un cuestionario en el que nuestros seres queridos nos digan cuáles son nuestras conductas y comportamientos principales. Tome usted cuáles son los valores que desea reflejar y pregúntele a las personas en específico. ¿Cuáles crees que son los valores que yo tengo? Y ponga una lista más grande e incluya esos que usted quiere ver. Y usted va a identificar si ellos los reconocen o no. Algo similar a lo que en las organizaciones se llama aplicar cuestionarios de 360 grados. ¿Qué es esto? Que me evalúen las personas que están a mis lados
sobre mí y debajo de mí. En una empresa sería mi jefe, eso es por encima, mis colegas, que son los compañeros del mismo nivel jerárquico, eso es a mis lados, y debajo de mí, las personas que están subordinadas a mi autoridad o mi responsabilidad. Lo mismo podemos hacer en casa. En una empresa sería muy interesante si usted desea identificar cómo es percibido respecto a los valores que usted ejerce, pídale a la persona de recursos humanos que aplique una evaluación al personal suyo, a su jefe y a sus colegas respecto a los valores de usted. Seguramente ellos tendrán la disposición para hacerlo. Y usted, recuerde, no se moleste con los resultados. Es importante que nos demos cuenta que en este punto lo relevante no es cuál es mi intención, sino cuál es la percepción que los demás tienen de mis actos. Porque ese va a ser un reflejo de mayor fidelidad a lo que realmente está sucediendo. Atrévase a preguntarle a las personas más cercanas qué opinan sobre sus acciones. Veamos ahora 6 ideas prácticas para desarrollar carácter. Vamos a, como me gusta a mí decir, a subirnos a nuestra bicicleta, a poner en acción. Vamos a aplicar. Va la primera idea. Y lamento decirle algo relacionado con esta primera idea. Lo mencioné anteriormente, pero vale la pena repetirlo. Para desarrollar carácter no hay atajos. Simplemente tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer lo que hay que hacer, aunque en ocasiones las consecuencias no sean tan agradables. Si yo voy a ponderar y voy a decidir que mi familia es importante, tengo que invertirle el tiempo aunque me pierda de otras actividades. Como le digo, no hay atajos, no hay caminos más cortos o más fáciles. Por eso, no toda la gente es fuerte en su carácter, porque no todos se atreven a aceptar las consecuencias de que en esta vida no se va a poder todo. Pero sí se puede lo más importante, si nosotros desarrollamos carácter. Entonces, no hay vuelta de hoja, hay que actuar. Ahora es el momento. Tenemos que determinar cómo queremos vivir, cuáles son las situaciones, personas y valores más importantes de nuestra vida. Yo le sugiero que divida su vida por áreas. Mi salud, mi economía, mi vida espiritual, mi vida social, y luego por roles. Yo como trabajador, yo como padre de familia, yo como esposo, yo como amigo, yo como hijo, etc. Y establezca qué es importante para usted en cada área y en cada rol. Y después, simple y sencillamente, empiece a dedicar tiempo a lo que considere más valioso de todo eso. Invierta también su dinero. Simplemente hágalo, actúe. El parámetro es muy sencillo. Hay que hacer lo que es correcto. Incluso habrá ocasiones en que no es tan conveniente, pero si es lo correcto, hay que hacerlo. Recuerde que eso le va a dar un buen nombre. El rey judío, considerado entre los principales sabios de la historia, si no el hombre más sabio de la historia, Salomón, tiene un proverbio que dice: mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que el oro y la plata. Sin duda que tenía razón. El desarrollo de nuestro carácter genera un buen nombre, y el tener un buen nombre nos abre puertas, porque somos personas confiables. Hemos conocido personas que tienen dinero, pero tienen mala reputación. ¿Quién quiere hacer negocio con ellos? Y si alguien lo hace, va a ser otra persona que va a tratar de utilizarles, no de generar una relación. Entonces, la idea práctica número 1 es que no hay atajos. Simple y sencillamente tenemos que hacer lo que es correcto. Recuerde, en el largo plazo, esto siempre va a pagar mejor. Segunda idea. Convierta en actividades sus prioridades y sus valores. El otro día conversaba con un grupo de personas en un seminario que estaba impartiendo, y una de ellas me decía:
porque estábamos trabajando en un ejercicio al respecto de este tema. Y me decía, oye Rafael, por ejemplo, si hay algo que es muy importante para mí y quiero lograr objetivos, pero es algo permanente, es decir, superarme profesionalmente, no es algo que quiero hacer una sola vez, lo quiero hacer permanente. Tener una buena relación con mi pareja, tampoco es algo que quiera hacer una sola vez. ¿Por qué me dices que lo tengo que convertir en una actividad? Si es algo que quiero hacer siempre, no en una sola ocasión. Y yo le respondía y explicaba, es que esa manera de pensar es la que en muchas ocasiones nos lleva a hacer nada. Me explico. Una actividad la programo, la meto en agenda o en organizador y la realizo. En ese momento se ha convertido en una realidad. Pero lo otro solo queda en sensaciones, en intenciones. Los logros que tenemos se deben gracias a actividades que hemos realizado, no a planes, no a proyectos, no a intenciones y no a sueños. Las acciones son las que nos producen resultados. Entonces, si por ejemplo, usted me dice que quiere tener una excelente comunicación y relación con su hijo o con su hija, bueno, entonces programe una actividad para esta semana en la que se va a ir con su hijo o con su hija a algún lado, a cenar, a platicar, a un parque, y usted se va a dedicar más a escuchar que a hablar, porque lo que desea no es aconsejar, sino crear una relación de confianza, si es que su objetivo era fortalecer la relación con su hija. Pero si no pongo una actividad, ¿sabe cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque nos va a ganar el día a día. Necesitamos convertir en actividades aquellos valores y situaciones que son importantes para nosotros. ¿Es importante para usted su crecimiento personal? Entonces, anote. ¿Qué días de esta semana va a leer un buen libro? ¿Cuándo va a ir a tomar un curso? E inscríbase a ese curso. Tenemos que convertirlo en actividades. ¿Desea fortalecer a su equipo de trabajo? Bueno, ¿qué día va a tener una reunión para hacerlo? Y prográmelo. Todo lo tenemos que convertir en actividades. Si no, vamos a poder ceder o caer nuevamente en la tentación de las buenas intenciones. Punto número 3 o sugerencia número 3. Registre sus actividades en una agenda u organizador. Usted va a decir, qué bárbaro, este hombre parece que no nos va a dejar en paz. Pues fíjese que cuando menos en este audio sí. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de no realizarlo. Dice, bueno, pero yo no uso agenda ni uso organizador. Pues yo le sugeriría que a partir de hoy lo haga. Creo que es más fiel y más confiable un papel arrugado que una memoria brillante. Así que mejor anótelo y póngale fecha. Regreso al caso de convivir con el hijo o con la hija. Y usted dice, este próximo sábado, y lo pone en su agenda, voy a pasar la tarde con este hijo o esta hija. Y de pronto unos amigos le llaman y le dicen, oye, fíjate que el sábado vamos a hacer esto, ¿vienes con nosotros? Discúlpame, no puedo porque ya tengo una actividad, ya tengo un compromiso. Incluso si fuera algo de trabajo. Ahora, siendo sincero, a mí me ha sucedido que programo algo así y sale una oportunidad de trabajo. Y yo no soy empleado, soy un profesional independiente. Lo primero que intento hacer es negociar con mi cliente. Oye, mira, este sábado ya tengo un compromiso. ¿Se puede otro día? La mayoría de las veces. Me dicen que sí, entonces no hay ningún problema y puedo disfrutar del tiempo que tenía programado con mi hija. Ahora, si no hay alternativa, bueno, pues entonces voy a negociar la fecha con mi hija. Pero la vuelvo a programar, diseño la actividad y la registro en el organizador o agenda. Es muy importante tener eso, porque es nuestra herramienta de organización personal. Hay personas que les da vergüenza utilizar una agenda. Es decir, si le llama por teléfono un amigo o un familiar y le dice, Rafael, ¿podemos vernos tal día? Ay, ¿cómo le voy a decir que voy a consultar mi agenda? Va a pensar que soy muy pedante. No tiene por qué darnos vergüenza. Por ejemplo, ¿a alguien le da pena traer el reloj?
y consultarlo? No, es la herramienta que nos sirve para ver en qué hora nos encontramos. Bueno, la agenda, el organizador, es la herramienta que nos permite organizar nuestras actividades diarias. Por lo tanto, es importante, y esa es la idea número 3, registrar su actividad en la agenda. La sugerencia número 4 es que se comprometa públicamente a aquello que es importante y que quiere hacer. ¿A qué me refiero? A que no nada más debo programar esa actividad de salir con mi hija en mi organizador y ya. No, necesito decírselo a ella, porque en el momento en que yo se lo digo, hay un compromiso público. ¿Se propone usted hacer ejercicio? Por ejemplo, salir a correr 4 o 5 días a la semana, temprano en la mañana. Hágalo público. Dígaselo a personas con las que usted tiene confianza. ¿Por qué? Porque si no nos autoengañamos y a veces decimos, bueno, mira, ya he estado 40 años sin hacerlo, una semana más no importa. Y no lo hacemos. Sí, nos vemos como muy complacientes con nosotros mismos. Por eso es relevante comprometerse públicamente. ¿Está usted decidido a externar más cariño a su familia? Vaya con su pareja y dígale, ¿sabes qué? He decidido ser más expresivo con los hijos. Contigo también. Ese compromiso público nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no solo va a generar un compromiso moral en nosotros, sino que alguien más nos puede ayudar, lo cual es el punto o sugerencia número 5. El punto 5 es hablar de ese asunto con las personas involucradas. Es muy importante hacerlo. ¿Por qué? Porque ellas nos pueden ayudar. Incluso podemos solicitarles abiertamente que nos ayuden o que nos acompañen en ese proyecto. Es mucho más sencillo salir 2 personas a hacer ejercicio en la mañana que salir una sola. Incluso nos da la motivación para hacerlo. Imagine que su despertador suena a las 5:30 o 6 de la mañana y usted va a ir a correr solo o sola. Dice, ay, qué flojera, es muy temprano y tal vez no se levanta. Pero si usted ya hizo un compromiso con otra persona y esa persona le está esperando, es más probable que usted vaya. ¿Por qué? Porque siente la presión de que el otro ya está allá. Esa es la ventaja de tener un compañero o compañera de aprendizaje, de hablar con la gente que está involucrada en el proceso y de, si no es así, involucrarla. Por eso esta 5ª idea para desarrollar carácter, de hablar con la gente involucrada y adquirir un compañero de aprendizaje, es de mucha ayuda. Imagínese que usted dice, bueno, yo quiero leer más de mi profesión para crecer, para profesionalizarme, para tener mejores resultados. ¿Qué tal si usted se pone de acuerdo con otra persona para leer el mismo libro y una vez a la semana, una vez cada 15 días, reunirse para comentar lo que leyeron? Eso va a generar un compromiso mayor y va a generar acción. La 6ª y última idea para desarrollar carácter tiene una connotación más profunda, más espiritual. Y esto es pedir ayuda a Dios, que fortalezca nuestro espíritu para que nuestro espíritu tome control de nuestro carácter y eso nos permita dominar nuestro temperamento. Alguien puede pensar, Rafael, pero eso suena muy religioso o muy fuera de la realidad. Mire, vamos a poner las cosas sencillas. Hablábamos de que los principios fueron creados por Dios. Hablamos de que son eternos, de que son universales. Bueno, usted y yo también. Y no solo vamos a desarrollar carácter en esa lucha contra nuestro temperamento, contra nuestra tendencia natural. Lo vamos a hacer mucho más fácil si además involucramos a Dios en este proceso, si le invitamos a fortalecernos. Créame, funciona. Pero esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Por lo pronto, voy a hacer un resumen de estas 6 ideas para desarrollar carácter. Número 1, no hay atajos. Simplemente haga lo correcto. Número 2, convierta en actividades aquellas cuestiones que son importantes para usted. Programe actividades. Número 3, registre esas actividades
en su organizador o agenda, es decir, póngales fecha y hora. Número 4. Comprométase públicamente respecto de lo que va a hacer. Número 5. Invite a alguien como compañero o compañera de aprendizaje. Involucre a otra persona en ese proceso. Y número 6. Pida ayuda a Dios. Él le va a fortalecer su espíritu. Capítulo 7. Carácter y espíritu. El desarrollo de nuestra dimensión espiritual nos ayuda a fortalecer el carácter. Con su ya característico estilo, Rafael Ayala concluye este programa formativo explicándonos los beneficios de buscar nuestro crecimiento espiritual y nos brinda ideas prácticas y sencillas para lograrlo. Considero importante reflexionar unos minutos sobre la relación y relevancia del carácter y el espíritu. La dimensión espiritual de nuestra vida es mucho más sencilla y poderosa de lo que nos hemos imaginado. Pareciera que a lo largo de la historia, el universo, las personas o yo no sé quién, se hubiera empecinado en hacernos complicado algo sumamente fácil. Hemos hecho tan complejo esto de la vida espiritual que por un lado o lo asociamos con religión y cumplir actos simbólicos y ritos, o pensamos que es algo inalcanzable. Nada más lejos de la realidad. Trabajar en nuestro espíritu nos brinda la fortaleza para desarrollar carácter. Lo hace más fácil, lo hace posible. Soy una persona convencida de que desarrollar una relación personal con Dios y vivir una vida exitosa en lo espiritual es algo sencillo, pero requiere de que nos demos cuenta de esta realidad y también nos va a exigir que invirtamos en ella de nuestro tiempo. Los principios que aplican en el área de la conducta, de los valores, de nuestra vida en general, también aplican en lo espiritual. Recuerde que esa es nuestra parte eterna y los principios son eternos. Recuerde que esa es nuestra parte universal y los principios son universales. Para explicar mejor esta parte o esencia de nuestra naturaleza, narraré un acontecimiento de mi infancia. De pequeño asistía a clases de catecismo todos los sábados en una iglesia cercana a casa. En una de estas lecciones me dijeron que Dios nos había creado a su imagen y semejanza. Entonces me vino una duda. No me quedé con ella y le pregunté a la monja que era la que nos estaba enseñando. Y le digo, Madre, tengo una pregunta. ¿Dios es hombre o es mujer? Ella se descontroló un poco y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Bueno, es que usted me dijo que Dios nos hizo a las personas a su imagen y semejanza. Y mi hermana y yo somos diferentes. ¿Dios se parece a mí o se parece a ella? Usted puede entender perfectamente mi duda y más si la ubica en un pequeño de, 7, 8 años. La madre me respondió de manera tajante, no estés preguntando tonterías. Y yo me quedé con esa duda por años. ¿Dios es de sexo masculino o es de sexo femenino? ¿Realmente somos imagen y semejanza de Él? ¿O a quién se parece más? ¿Tiene Dios sexualidad? Ese tipo de preguntas rondaban en mi cabeza y por muchos años las dejé guardadas. Ya como adulto, entendí la respuesta a esa pregunta, o cuando menos trajo paz la conclusión a la que llegué. La Escritura dice que Dios es espíritu. Yo estaba tratando de comparar físicamente al hombre y la mujer con Dios, pero Dios es espíritu. Y a nosotros nos creó en espíritu, independientemente o además de que nosotros tenemos un cuerpo. Pero nosotros no somos ese cuerpo, tenemos un cuerpo. Nosotros, usted y yo, y cualquier persona de este planeta, es un ser espiritual. Entonces hace mucho sentido la frase de Teilhard de Chardin que dice, nosotros no somos personas carnales viviendo una experiencia espiritual. Más bien, somos seres espirituales
viviendo una experiencia terrenal. Fíjese nada más. Usted y yo somos espíritu y en eso somos semejantes a Dios, a la naturaleza de Dios. Si una persona pierde un miembro de su cuerpo, digamos un brazo, ¿es menos persona por eso? No, por supuesto que no, porque la persona no es su cuerpo, es un espíritu en un cuerpo. Si un ser humano sufre un derrame cerebral al grado de que ya no puede pensar como lo hacía antes, su nivel de inteligencia de análisis ya no es el mismo. Pregunto, ¿es menos persona? No, porque es un espíritu, porque su naturaleza no está limitada a su capacidad de pensar y su capacidad de sentir. Porque los seres humanos hemos sido creados principalmente en espíritu. Nuestro cuerpo es la herramienta, el instrumento que nos sirve para trasladarnos, para ir de un lugar a otro y para comunicarnos. Nuestra mente nos sirve para experimentar emociones, para pensar, para analizar, pero no somos eso. Somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Nuestro carácter lo tratamos de desarrollar a nivel de nuestra mente. La herramienta del carácter se llama voluntad. Usted y yo ejercemos nuestra voluntad para actuar incluso en contra de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, si estamos cansados y creemos que debemos levantarnos para ir a trabajar o para realizar alguna actividad, mi naturaleza me grita y me exige, descansa más. Pero yo ejerzo mi voluntad y entonces decido que me levanto. Eso lo estoy haciendo a nivel mente, a nivel actitud, a nivel conducta. El espíritu va mucho más allá. Es la naturaleza que me puede dar la fortaleza para incluso desarrollar el carácter de una forma más sencilla, más práctica, y que también funcione y nos dé resultados. Pero para poder desarrollar mi espíritu, necesito entrar en contacto con Dios. Porque si Él nos creó, Él es el que va a poder moldear, fortalecer y transformar ese espíritu. Darle vida a esa parte de nosotros que quizás ya ha estado muerta por muchos años y necesitamos pedirle que le dé fortaleza. Usted me podrá decir, oye Rafael, pero ¿eso cómo se hace? ¿O cómo puedo saber realmente si Dios ya está obrando en mí o no? Mire, desde mi punto de vista, Dios no requiere presentaciones. Se presenta solo, pero solo a aquellos que le invitan a su vida. Ante Dios solo tenemos dos alternativas: que sea real y exista, o que sea un mito y no sea una realidad. La única manera de comprobarlo es intentando tener una relación personal con Él. Invitarle, decirle, Señor, yo necesito que vengas a mi vida y que me ayudes a transformarla, que le des vida a mi espíritu, que me ayudes a superar lo que tengo que superar, que tu mano en mí sea mucho mayor que mi capacidad, que mis tentaciones, que mis debilidades, que mi falta de congruencia y todo aquello que requiere mi vida. Si Dios es un ser real, seguramente se va a manifestar y le va a ayudar y usted lo va a reconocer, lo va a identificar y va a empezar a experimentar un nivel de vida que no tenía antes. Porque si eso no sucede, es que lo que le estoy diciendo son mentiras y nos limitamos entonces a practicar la religión que más nos guste, de nuestra preferencia, o ninguna de ellas. Lo realmente importante es que le permitamos entrar a nuestra vida para fortalecer nuestro espíritu. Porque cuando eso sucede, nuestra naturaleza empieza a cambiar y se vuelve mucho más sencillo desarrollar nuestro carácter. En los capítulos anteriores me he enfocado en darle ideas prácticas aplicables a nuestra vida cotidiana, pero en este me gustaría que fuéramos un poco más allá. Que lleguemos a esa dimensión que está al acceso de cualquiera de nosotros si nos atrevemos a desarrollar nuestro espíritu. Y también aquí deseo darles puntos muy prácticos, sugerencias que podemos poner en obra inmediatamente y que seguramente van a traer resultados. Porque recuerde, hay una lucha
entre nuestra naturaleza y el carácter, pero también hay una lucha entre nuestra naturaleza y el desarrollo espiritual. Recuerdo aquella cita de San Pablo, el apóstol, que decía: ¿por qué termino haciendo lo que no quiero hacer? Y lo que no quiero hacer es lo que realizo. Si no fuera por mi relación con Dios, dice él, lo estoy parafraseando, si no fuera por mi relación con Dios, no podría saber que voy en el camino correcto y que voy a vencer esta batalla. Hay una lucha entre nosotros. Yo no sé si a usted le sucede, pero yo me descubro como San Pablo en ocasiones como estas, en las que digo: ¿por qué lo que quiero hacer no lo estoy haciendo? Y hago lo que no quiero. Bueno, parte de la solución, además de desarrollar nuestro carácter, es crecer espiritualmente. Esto es, crecer como personas. Van entonces ideas prácticas para lograrlo. Número 1. Lea el libro de libros. Lea las Escrituras, lea la Biblia. Medite en ella. Yo me atrevo a recomendarle, por ejemplo, el Evangelio de San Juan. Es una excelente manera de empezar. Vaya al índice de la Biblia que usted tenga, busque el Evangelio de San Juan y léalo. Otro libro que le recomiendo plenamente es el libro de los Proverbios. Los proverbios no son otra cosa sino principios universales aplicados a la vida diaria. Lo que hemos estado comentando sobre principios, si usted desea conocer más principios y cómo aplicarlos a su vida diaria, lea el libro de Proverbios. Una idea magnífica para fortalecer nuestra aplicación de principios es leer un capítulo del libro de Proverbios diariamente. Son 30 capítulos. Esto quiere decir que usted va a leer el libro de Proverbios en un mes. Si usted y yo vamos repitiendo este sistema cada mes, vamos a ir adquiriendo muchísimos principios, porque cada capítulo trae 10, 15, 20 o 25 principios que usted y yo podemos aplicar. Entonces, esta primer sugerencia es que usted lea frecuentemente, incluso diario, libros de su Biblia. Le recomiendo, repito, el Evangelio de San Juan para iniciar y el libro de los Proverbios, un capítulo diariamente. Segunda idea espiritual para crecer en esta área: practique la oración. Ahora vamos a ponerlo de manera sencilla. ¿A qué me refiero con practicar la oración? En que usted tome un tiempo para comentar a Dios lo que hay en su corazón y lo que hay en su mente, los retos que está enfrentando. Hablarle y decirle lo que usted anhela o desea. Pero hágalo. Muchas personas dicen: no, pues Dios ya sabe lo que quiero. Pues tal vez sí, pero la Escritura nos enseña que cuando oramos se empiezan a producir todas estas situaciones, movemos el mundo espiritual, que es importante que nosotros tomemos la iniciativa y expongamos cuáles son nuestras necesidades, nuestros retos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, y que le solicitemos a Dios que nos ayude a superarlas. Esa es la segunda idea práctica. La tercera: reúnase con otras personas que también están trabajando en desarrollar su área espiritual. Eso es de gran ayuda. Asista a un lugar en el que se estudian las Escrituras. Usted puede elegir el lugar. Lo único que debe de cuidar es que realmente sean personas con la intención de hacerle crecer en su vida espiritual y que se lean las Escrituras, que el fundamento sea ese libro y no la opinión de cualquier persona. Reúnase con otras personas para crecer espiritualmente, para practicar la oración, para estudiar, analizar y meditar en las Escrituras. Y el cuarto y último punto es que actúe con base en lo que vaya aprendiendo. Invierta allí su tiempo y su dinero. Y oye, ¿qué me van a cobrar o por qué me dices eso? No, porque a veces necesitamos invertir y no nada más nuestro tiempo. Atrévase. Recuerde que en lo que estamos invirtiendo nuestras acciones, nuestro tiempo y nuestro dinero es lo que realmente le estamos dando importancia.
Es muy relevante que usted y yo lo hagamos para desarrollar esa área espiritual y no quedarnos única y exclusivamente al nivel de nuestro carácter. Créamelo, es una gran ayuda. Trae paz a su vida. Trae un crecimiento que le lleva más allá de donde había pensado llegar y además puede fortalecer su vida familiar, su vida económica, su vida laboral, porque la vida empieza a equilibrarse. Recuerde, el carácter tiene mucho que ver también con nuestro espíritu, y nuestro espíritu tiene todo que ver en desarrollar una relación personal con Dios. Agradezco mucho su interés por este material. Le exhorto a escucharlo varias veces para que vaya haciendo suyos los conceptos aquí expresados. Comparta estas ideas con otras personas y generen más ideas de acción aplicables a sus propias vidas. Recordemos que forjar nuestro carácter nos va a brindar grandes satisfacciones y la dicha de experimentar la paz interior que nos produce el actuar con integridad. Decida tomarse un tiempo para analizar e identificar cuáles son sus verdaderos valores. Determine cuáles desea que rijan su vida y empiece a actuar con base en ellos. Invierta allí su tiempo y su dinero. Aplique los puntos que mencioné en los capítulos 6 y 7. Le invito a convertirse en una persona de carácter, a desarrollar cada vez más la parte oculta del témpano de su vida. Los seres humanos tenemos la capacidad de crecer, desarrollarnos y mejorar nuestro nivel y calidad de vida. Decida hacerlo. Decida forjar su carácter y colaborar con su ejemplo a formar un mejor lugar y ambiente alrededor de su vida. Hasta pronto.